Buenos días. La Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña se complace en darles la bienvenida a todos los presentes en esta sala Aida Cartagena Portalatín y además a todas las personas que se han unido a través de los canales digitales a esta actividad. Agradecemos la presencia de los señores directivos del Ministerio de Cultura, de la Biblioteca Nacional, los invitados especiales, amigos todos de esta casa, quienes nos honran con su presencia. La Biblioteca Nacional se une a la Dirección de Gestión Literaria del Ministerio de Cultura para traerles hoy la conferencia Carmen Natalia, Dictadura, Literatura y Resistencia. Esta conferencia toma el nombre del libro de la autora Yuri María Parra Thió, quien trae esta disertación y además con esta conferencia estará presentándonos su obra. En este momento tengo a bien ceder este espacio al director de la Biblioteca Nacional para que tenga unas palabras de salutación. Con ustedes el escritor Rafael Peralta Romero. Gracias. Buenos días. Nos complace mucho la presencia de ustedes aquí y la presencia y la actividad que de común acuerdo con la Dirección de Gestión Literaria que ha organizado la Biblioteca Nacional para presentar este libro y escuchar esta conferencia, que es una novedad válida, esta mixtura. Claro, yo digo aquí mixtura, en Miche digo metura. Esta mixtura de funciones, de actividades, porque la presentación de un libro siempre habla otro. Y ahora la autora, Yuri María Parra, también nos habla de su libro. Y es buena y válida esta forma, porque me permiten declarar aquí, ya que mis palabras son tan breves, que yo puedo decir esto. Uno asiste a la presentación de un libro, ese autor ha molestado a otro que se escriba un discurso, que se estudie el libro, se escriba un discurso, viene esta persona, se esfuerza, o después viene el autor, se para aquí a dar la grasa y hace así, si es hombre hace así, y desenvaina otro discurso y hay que chupárselo también. Entonces, no, los libros se presentan con un discurso, porque se va a hablar del libro. Ella va a hablar de Carmen Natalia y me llama la atención que ella le llama Carmen Natalia, así, sin el apellido. Ella va a hablar de Carmen Natalia Martínez Bonilla, escritora, intelectual, resistente a la dictadura. Y me gusta, digo yo, lo que ella le llama Carmen Natalia, como con ese acercamiento, con ese cariño, como yo decir, por ejemplo, Denis, Avelino, César. Claro, con Zapata tengo la incomodidad de decir César, porque bueno, es mucho. Entonces digo César Zapata, pero no digo César Zapata Santos, no, César Zapata. A Yosani le gusta que yo diga eso como si se pronunciara como en el español de España, César Zapata. César Zapata. Bueno, entonces la función mía es decirle que todos son bienvenidos a esta, su Biblioteca Nacional, y que todos vamos a disfrutar de este manjar que nos ofrece Yuri María, con ese apoyo de dos instituciones que trabajan por la cultura en la República Dominicana, que son la Biblioteca Nacional y la Dirección de Gestión Literaria. Esta es la primera parte, o mejor dicho, esto es el inicio de un plan, porque se va a seguir haciendo, ya me dijo César Zapata, me lo ha dicho Héctor, y el señor Saba, que trabaja para la biblioteca en esas funciones. Esta actividad continuará en otros pueblos. Yuri María reside en Puerto Plata, ¿es así, verdad? Sí.
Entonces nosotros estamos muy contentos de que ella venga a la biblioteca, a su biblioteca, que no es de los capitaleños. Y aquí somos pocos. Óyeme, mi tío, aquí son pocos los capitaleños. Yo tampoco lo soy. No, me siento mal. No tengo que decir que orgulloso, pero prefiero ser de muchos. Y que va a venir gente de muchas partes a hablar aquí, de este podio. De manera que, bienvenidos, sean todos, bienvenida Yuri María, siéntase bien, siéntase en su casa. Gracias. Muchas gracias, señor director, por sus palabras. Escuchemos ahora las palabras del director de Gestión Literaria del Ministerio de Cultura, quien nos hablará un poco sobre la motivación de este evento. Con todos ustedes, el escritor César Zapata Santos. Buenos días, hablaré con la venia del señor director de la Biblioteca Nacional Pedro Sureña. Y debo decir que me gusta que me digan Zapata Santos, no solamente por mi apellido materno, sino porque para los que todavía están rastreando mi genealogía y preguntándose si soy de Puerto Plata, bueno, soy de los Santos que primero estaban en Santiago y luego migraron a Puerto Plata. Así que es importante que diga Zapata Santos. Y pienso que también de alguna manera la gente me llama siempre Zapata, no sé por qué, es más fácil que decir César. Me sorprende eso, que casi todo el mundo, a pesar de tener ya una relación primaria conmigo, me siguen llamando por mi apellido. Bien, miren, yo estoy muy contento de este evento que vamos a realizar hoy como apertura de un proyecto de vía opuesta a lo que se ha hecho hasta ahora. Nosotros habíamos propuesto para el Ministerio de Cultura letras itinerantes y hasta ahora lo habíamos realizado llevando a escritores de la ciudad o residentes en la ciudad de Santo Domingo a las provincias. Ese proyecto, incluso este año, ha tenido exitosamente la visita de 5 escritores, algunos de ellos premiados, a la Casa de la Cultura de Puerto Plata. Pero ya lo habíamos hecho en San Francisco, ya estuvimos casi un año en Santiago, ya habíamos hecho varias actividades en San Pedro de Macorís. Y en algún momento pensamos, ¿por qué no hacer el viaje en otra dirección? ¿Por qué no hacerlo en otro sentido? Y así surgió la idea de dar a ver a los intelectuales y escritores residentes en las provincias en la ciudad. Y originalmente esta idea no fue bienvenida porque se proponía publicaciones, una política editorial para visibilizar a los escritores residentes en provincia. El director de la Editora Nacional de la época no lo consideró viable a pesar de estar aprobado por el ministro de la época. Y se quedó en papel esto. Entonces pensamos que la posibilidad de iniciar esta idea, solo iniciarla, implicaría esto que hoy vamos a comenzar acá, que son los ciclos de conferencias, puestas en circulación, paneles y discusiones con los escritores residentes en provincia. Reitero, un mecanismo de visibilización, de dar a ver, de poner en el mapa intelectual a escritores que por alguna razón, tal vez por una cuestión de escribir en el tercer mundo, se quedan relegados solo por haber preferido vivir en su provincia. Da la impresión de que la literatura solo se hace en la ciudad y que el que no está en la ciudad no escribe. Da la impresión de que se piensa solo en la ciudad. Entonces esto, como bien dijo el señor director, es un inicio que tal vez culminará con un gran encuentro, con un congreso que también pensamos realizar en Santiago originalmente, que era reunir a pensadores de la región en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que dicho sea de paso, también tiene un acuerdo con esta institución, con el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, letra muerta, un acuerdo que está ahí pero que no funciona y que aún no se ha hecho nada con él.
habíamos pensado hacer ese gran evento en Santiago, tampoco hubo oportunidad. Sin embargo, con muchísimo entusiasmo, el director de la Biblioteca Nacional y el coordinador de gestión cultural de la biblioteca acogieron esta idea que será el inicio de un viaje. Y se me ocurre que es un viaje parecido al que propone un clásico poema llamado Ítaca, que propone al viajero no esperar que ese lugar llamado Ítaca le brinde nada, sino que es el viaje mismo el que va a generar todas las recompensas que recibirá el viajero. Así que como viajeros todos, el primer paso para que en este viaje recibamos recompensas será el placer de escuchar a la maestra Yuri, así a secas como ella también le llamó a Carmen Natalia, con una exposición que estoy seguro a todos nos dejará satisfechos, y así también dejamos inaugurado este proyecto de letras itinerantes en vía contraria. Buenos días. Muchas gracias, señor Zapata, por esta motivación en esta mañana. Bueno, ya había dicho él que lo que sigue ahora es la conferencia, pero antes creemos que por justicia debemos de conocer un poco más sobre nuestra conferenciante. Y para dar lectura a su semblanza, invitamos al poeta Ramón Saba, encargado de gestión cultural de la Biblioteca Nacional. Buenos días. Conozcamos un poco de Yuri María Barratió. Yuri María Barratió nació el 18 de mayo de 1984, que aunque aquí no tengo su ciudad natal, creo que es Puerto Plata, ¿o no? Nací en Santo Domingo, pero toda la vida he vivido en Puerto Plata. Me siento de Puerto Plata. Perfecto, de acuerdo. Los amigos de Tenares, no sé por qué razón, publicaron hoy que Yuri María Barratió es de Tenares. Si no lo es, bienvenida a mi pueblo. Gracias, gracias. Es maestra, historiadora y teatrista. En el año 2011 se graduó con honores de la licenciatura de Educación, mención Ciencias Sociales, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro Puerto Plata. Posteriormente realizó una maestría en Historia Dominicana en el recinto de Santiago de los Caballeros del mismo Centro de Estudios Superiores. Es precursora del proyecto artístico histórico Literatas, cuya preocupación principal es reivindicar en las pasarelas el gran aporte de las mujeres dominicanas a través de espectáculos teatrales fundamentados en investigaciones sobre diferentes épocas de nuestra historia. Es gestora cultural. En el 2017 le fue otorgado el Premio Municipal de la Juventud de la provincia de Puerto Plata, renglón Desarrollo Cultural, Arte y Cultura. También recibió el reconocimiento y postulación al Premio Nacional de la Juventud PNJ por la provincia de Puerto Plata en el 2018. Desarrollo Cultural, Arte y Cultura. Yuri María Barratió, bienvenida a la Biblioteca Nacional. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días, agradeciendo su compañía y la acogida que me han dado. Cuando decía Carmen Natalia, como que yo la siento como tan familiar, que se refería a Rafael. Cuando trato el tema, yo no me puedo negar, porque desde que dicen Carmen Natalia necesitamos que se realice una conferencia, que se hable sobre el tema, yo digo, sí, ahí estoy, porque siento a Carmen Natalia mía, totalmente mía, y sobre todo, ustedes, algunos un poquito más grandes que yo, me imagino que se preguntarán,
¿qué tendrá esta muchachita que decirnos a nosotros de historia? Y entonces están como mirándome. Pero quiero decirle que sobre todo voy a compartir el proceso de investigación, mi experiencia, cómo llegué a conocer a Carmen Natalia y el por qué. Lo primero es que al principio esto surge como un proceso de investigación en la tesis de maestría de Historia Dominicana. Y ya yo sabía que quería investigar el tema de mujeres. Me apasiona investigar y reivindicar a las mujeres dominicanas en la historia. Y cuando estoy con este lío en mi cabeza, quería como investigar a todas las mujeres de la dictadura trujillista, las opositoras. Y la doctora Luisa Navarro, que sé que me está viendo, una de las mujeres más brillantes e inteligentes que tiene nuestro país, me dice, ¿y qué sabes de Carmen Natalia? Y le digo, bueno, sé muy poco. Y me dice, ¿y por qué no la investiga? A ver qué pasa. Porque ustedes tienen cierta afinidad, es una artista como tú. Entonces como que por ahí me sembró la duda. Y empecé a investigar entonces a Carmen. ¿Por qué a Carmen? Porque cuando hablamos de dictadura, lo primero que a cualquiera de ustedes quizás le llega a la memoria son las hermanas Mirabal. Entonces la tenemos como el símbolo de la resistencia femenino. Y no son solamente las hermanas Mirabal. Ahora bien, cuando me entro de lleno a esta investigación, me acerco a un historiador puertoplateño que estimamos mucho, el historiador Juan Ventura, que siempre está como muy dispuesto, y le digo, Juan, yo quiero investigar a esta escritora. ¿Qué usted cree de esto? ¿Por dónde empezamos? Y entonces me dice, bueno, Chiqui Vicioso la ha trabajado. Yo tengo el número, Yuri, te lo puedo facilitar. Y vamos a darle lectura a tal cosa. Y entonces me dio ese seguimiento y esas orientaciones que los nuevos historiadores siempre necesitamos. El apoyo de ustedes, que sin ustedes uno no llega a parte. Y entonces a partir de ahí entrevisto a Chiqui, una escritora genial y que trabajó a Carmen Natalia, sobre todo sus poemas, porque se dio cuenta también que no era posible que solamente una o dos mujeres en algunos hechos históricos de la historia dominicana representaran a las mujeres. ¿Qué pasa luego de este conversatorio con Chiqui? Entonces continúa la secuencia. Bueno, Yuri, yo conozco a la hermana de Carmen Natalia, a Isabelita, y entonces ya me pongo directamente en contacto con la familia, la sobrina de Carmen Natalia, Carmen Elsa, un amor. Es decir, la familia de Carmen tiene ese don de gente, esa calidez, y me permiten acercarme a ellos y sobre todo abrir las puertas de su hogar y los archivos personales de su familia. Digo que esto va a traer para ellos mucho dolor, porque se vuelve como a revivir el pasado tormentoso. Entonces, sí, a partir de esa empatía que nos acercamos, empieza este proceso de investigación. Ahora bien, cuando hablamos este tema, que es el libro Dictadura, Literatura y Resistencia, sobre todo, vamos a ver, lo primero es que englobamos la dictadura dentro del contexto histórico de lo que realmente fue.
la oposición, la persecución, el silencio de los medios de comunicación, los crímenes políticos, cómo sube entonces el dictador Trujillo a juramentarse. Entonces eso es importante, elimina a los opositores, los persigue, censura la prensa, y entonces ya tenemos, aunque ya las raíces podríamos decir, habían surgido en la primera intervención militar estadounidense, con la formación que tiene, con el carácter que se va formando, y entonces ya se podía ver lo que podía pasar. Ahora bien, esta dictadura se va a fortalecer, yo diría, por el adoctrinamiento, sobre todo en las escuelas. Yo como maestra siempre digo, siempre hay que tener mucha cuenta qué promueven los libros de texto de nuestro país, porque a partir de ahí se crea el adoctrinamiento, se crea la conciencia, se crean los valores, se crean los prejuicios, se crean los problemas. Entonces las efemérides patrias son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque están asentadas en un currículum, porque desde niños nos dicen qué honrar y qué no debemos honrar. Entonces este adoctrinamiento en las escuelas va a afianzar la dictadura, Dios y Trujillo, cómo Trujillo es visto como el padre de esa patria, y todo, es decir, todo este proceso que se gesta va a ser de una forma, podríamos decir, una forma perjudicial para la generación, que no va a crear un pensamiento crítico ante las situaciones que se van a desarrollar. Las persecuciones policiales, las torturas, las masacres, los crímenes políticos. El Partido Dominicano, cuando hablamos de él, ¿qué va a pasar con las mujeres? ¿Qué va a pasar con esa gestación que se incuba, podríamos decir, un discurso, pero que va a nacer desformado a partir de que se va a adherir directamente a la dictadura, a alabar el régimen? Entonces, cuando hablamos de Carmen Natalia, debemos poner el contexto histórico, porque si no se explica qué es una dictadura, entonces no se valora lo que es la resistencia. A partir de ahí, de esta resistencia, como poeta, lo primero que yo pienso a la hora de investigar, ¿cómo puedo abordar a esta poeta? Son los escritos de Carmen Natalia, ajenos a los hechos históricos. Entonces digo, no, es que si yo quiero saber cómo fue la dictadura, yo tengo que observar quiénes fueron los artistas de la dictadura. Es que los artistas son la expresión más pura de un pueblo. Y entonces, ¿cómo lo encuentro? Lo encuentro sobre todo a partir de la mayoría de sus escritos, que voy comparando con lo que es la oposición, con los que son los movimientos que se van sobre todo a ejecutar. A partir de las persecuciones sistematizadas, del poder desmedido, de la concentración de los poderes del Estado, también de los medios de comunicación, entonces nos damos cuenta que una dictadura es la concentración del poder en una persona o en un grupo de personas que entonces van a dirigir las riendas de una nación. ¿De dónde procede Carmen Natalia? Los personajes
¿verdad? Surgen de un lugar, tienen una procedencia, como me preguntaba Ramón, ¿de dónde es usted, Yuri? Y entonces Yuri, que siempre quiere ser puertoplateña, como yo digo, le decía, bueno, yo soy de Puerto Plata. Entonces Carmen Natalia tiene su procedencia en San Pedro de Macorís, en ese entorno provinciano, pero que tenía, en el sentido de la intelectualidad, es decir, San Pedro en ese momento tenía muchas luces dentro del ámbito académico. Es hija de Andrés Martínez Aybar y Carmen Julia Bonilla, y entonces nace el 19 de abril del 1917. Nace un año después de nuestro país estar ocupado militarmente por los Estados Unidos. Las causas, bueno, tratar de proteger ellos las inversiones que tenían a partir de los conflictos de los caudillos, y que ellos no se iban a permitir arriesgar las inversiones dentro de la industria azucarera. Entonces, bajo ese entorno, sobre todo, nace Carmen Natalia. Cuando hablamos de por qué Carmen es una poeta de la resistencia, es una mujer de la resistencia, yo diría, es la poeta más importante de la resistencia junto a Pedro Mil. Este periódico, La Mujer en la Era de Trujillo, fue una de las fuentes primarias que más me impactó al trabajar archivos. Duré mucho tiempo trabajando en los archivos aquí en Santo Domingo, y entonces se llama a sí mismo La Mujer en la Época de Trujillo, en la Era de Trujillo. Y este periódico estaba destinado a que las grandes intelectuales del país escribieran. Pero ¿qué escribían las mujeres? Escribían casi todas a favor del régimen. Entonces le voy a leer un pequeño encabezado. Dice: mensaje del honorable presidente generalísimo Trujillo al primer Congreso Femenino Dominicano. Entonces tenemos un discurso adherido totalmente a la dictadura, acerca de las poesías, acerca de los familiares de Trujillo, que las intelectuales también hacían los versos, pero todo se va a mantener alrededor de ese discurso, sobre todo que va a sostener y apoyar la dictadura. Ya para el 1942, y entonces es lo más extraño, que el derecho al sufragio se consigue en medio de la dictadura. Ahora bien, esta acción feminista va perdiendo cada día su poder, precisamente por lo que hablamos, y entonces tenemos líderes de esas mujeres que se dedican también al proselitismo, a conseguirle niñas, adolescentes, tanto al dictador como a los familiares. Entonces vamos por esa parte. ¿Por qué yo decido analizar la producción literaria de Carmen Natalia Martínez Bonilla como expresión de la resistencia a la dictadura trujillista? Bien, cuando inicio dentro de la trayectoria en los archivos de la familia de Carmen Natalia, me doy cuenta sobre todo que desde pequeña era muy brillante y escribía sobre todo muy bien. Entonces gana un concurso de poesía siendo muy joven. Tuve esa fuente primaria en mis manos y entonces me daba mucha nostalgia, pero luego publica a los 22 años su libro Alma Adentro, y sobre todo
su composición, lo que se le llama poesía romance. Ahora bien, cuando se afianza la dictadura y a partir del 1934, la familia de Carmen decide mudarse a Santo Domingo y radican aquí en la Arzobispo Noel, en la calle número 33. Ahí deciden entonces vivir. ¿Qué va a pasar con esa poesía romance de Carmen cuando se da cuenta de la situación que vive el país? Por ejemplo, antes de pasar esa parte, cuando converso y le hago la entrevista a Maricusa Ornes, sobre todo me dice, mira, Yuri, la entrevisté en el 2015, una lástima que perdimos a Maricusa. Me dice, mira Yuri, la situación de nosotros los jóvenes era sumamente difícil, porque yo que ingresé prácticamente a los 16 años a la universidad, siendo una niña que tenía notas sobresalientes, me encuentro un día cuando voy a la universidad que me dicen que no me pueden inscribir y que no puedo regresar, porque ya me habían vinculado al movimiento de la Juventud Democrática. Y entonces esto también le pasa a Carmen, pero no solamente a Carmen, sino a un grupo de jóvenes, la mayoría de nuestra universidad de la UAS, que siempre hemos mantenido la frente en alto y siempre hemos sabido defender los ideales que nos competen. Este análisis del discurso empiezo sobre todo a partir de la búsqueda de ellos, pero después yo necesitaba un especialista en esto. Y entonces me acerco a Odalis Pérez y le digo, maestro, yo estoy haciendo tal investigación, pero usted sabe que yo no puedo sola con esto, el experto es usted. Claro que sí. Entonces, ¿qué usted me dice de esto? Mire, tenemos esto, tengo tales hechos históricos, ¿cómo yo puedo analizar a partir de las ideologías, ¿verdad?, de la dictadura, qué me expresa? Entonces yo empiezo todo ese proceso también con Odalis. Entonces son partes separadas en diferentes ámbitos a los que tengo que acercarme, no solamente al arte como expresión, también a la historia con los hechos históricos, pero también a la literatura por otro lado. Entonces, dentro de estos análisis, dentro de lo que es el discurso de la resistencia de Carmen Natalia, encuentro primero artículos periodísticos. Entonces empiezo con el análisis del discurso narrativo, porque tenía muchas cosas. Tenía cartas, tenía poemas, tenía artículos de periódicos, entonces tenía cosas que no podía agrupar en un solo esquema. Entonces no, vamos a separar los poemas, vamos a separar las cartas, vamos a separar esto, y entonces vamos a ver qué nos da a partir de los hechos históricos. Entonces, está este libro, 20 actitudes y una epístola, que lo va a publicar la misma Carmen Natalia, y es una compilación de sus artículos periodísticos. Tenemos análisis del discurso enunciativo, las cartas que escribe, que lo vamos a analizar un poquito más adelante, la carta al Colegio La Salle, la carta al presidente Rafael Leónidas Trujillo. Hay varias cartas que quizás ustedes no conocen, y entonces después ustedes me van a dar la razón por qué Carmen es la voz más importante de la resistencia. Tenemos los análisis de los discursos poéticos, entre ellos La miseria está de ronda, Requiem para un cadáver desterrado, el poema a Salvador Allende Valdés. Tenemos Elegía a los mártires de Constanza Maimón y Estero Hondo, Odas heroicas a las Mirabal. Muy bien, entonces a partir
de todo esto, yo me doy cuenta que la resistencia tiene dos partes. Una, la resistencia discursiva, pero también tengo otra resistencia, la resistencia militar, las expediciones. ¿Qué va a pasar cuando los intelectuales se dan cuenta que no basta con escribir? Y la mayoría de los primeros expedicionarios, tanto de Confitis, Luperón, son intelectuales que no sabían ni tomar ni siquiera un fusil, y entonces se embarcan en este tipo de resistencia, pasan de la resistencia discursiva a una resistencia militar. Entonces vamos a observar dentro de los artículos de Carmen qué decía. Lo primero es que para el 1944 ya los intelectuales en este país se habían dado cuenta que tenían que saber cómo iban a decir las cosas. Entonces, cuando yo trabajo con los jóvenes, yo les digo, es que la situación de la dictadura no es como ahora, que todo el mundo dice lo que le viene en gana y no pasa nada. Entonces habían represalias contra esa persona y contra sus familiares. Este artículo lo escribió Carmen, se publicó en el periódico La Opinión, octubre 26 del 1944, y se llama La victoria de Samotracia. En un párrafo dice así: es preciso soñar con la victoria, pero es preciso también luchar por ella. Y bien lo sabe el corazón humano. No se conquistan grandes victorias sin el tributo de la angustia, sin el sacrificio del dolor y aún, a veces, sin supremo holocausto de la vida. ¿Cómo se atrevía Carmen a decir esto en el 1944? ¿Cuál va a ser la estrategia? Lo principal es que publica estos artículos como una forma de apreciación de las artes, de grandes obras de artes de la humanidad. Entonces, por ejemplo, La victoria de Samotracia, una obra universal, una escultura. Entonces ella hacía una supuesta interpretación de lo que quería, ¿verdad?, de lo que ella entendía como apreciación del arte. Entonces esa era la estrategia. Vamos a observar otra, La muerte de Sócrates. Y dentro de uno de los párrafos de este artículo ella escribe: ¿puede el hombre vivir coartado de su libertad? ¿No puede ir allí o ir allá como le venga en gana? Porque lo impida una fuerza de jerarquía salvaguardada por la brutalidad oprobiosa del arma o del grillete. Pero ¿puede el hombre subsistir como entidad, como conciencia sin el derecho de expresar sus ideas? Que cada uno diga lo que piensa, lo que quiere, lo que siente. Hombres hay que viven sin normas, pero hay los que no pueden someterse a normas ajenas, y mucho menos a las que tratan de imponer a otros. Entonces se entiende que hay un discurso de resistencia y también de despertar a la conciencia a otros lectores. Vamos a pasar al análisis de las cartas. Esta es una carta muy famosa, yo diría, dentro de las cartas. Y sobre todo, a ver, la tengo aquí ustedes no la pueden leer, es la carta original, pero aquí sí ya está el análisis, una parte del análisis del libro. Y tiene fecha del 14 de enero del 1946,
el nombre del documento, Carta al Hermano Ángel, emisora Carmen Natalia Martínez Bonilla. Dentro del análisis externo, Carmen dirige esta carta al hermano Ángel, que es el director del colegio La Salle. Ahora bien, este colegio en este momento era preponderante su posición, sobre todo a favor de la dictadura y sobre todo religioso, un colegio religioso. Y entonces, cuando leo la carta, cuando inicia, dice que ella se siente sumamente avergonzada porque su hermano Andresito llegó ese día a casa y le explica a la familia que lo habían, como decimos nosotros actualmente, lo habían botado del colegio, no podía volver, porque según entendía la institución, él pertenecía al movimiento de la Juventud Democrática. Ahora bien, ¿cuál es la contesta de Carmen al hermano Ángel? Que ella le da una contesta también, esa carta existe. Entonces ella le explica y le dice que ella prefiere tener un hermano ignorante a alguien que no sienta amor por su país y que reniegue de los ideales, de la libertad, de la conciencia y de lo que es lo justo para su país. Entonces vamos por ahí. Dentro del análisis interno tenemos la situación que vive el país y dice un párrafo de la carta de esta forma: la situación porque atraviesa actualmente nuestro país no permite que un muchacho honesto y de ideales limpios dedique todo su tiempo al estudio. Ninguna persona decente, y para ser decente, nada tiene que ver con la edad, el sexo, la religión ni la raza, puede permanecer indiferente a tanta injusticia, a tanta abyección, a tanta maldad. Entonces, la iglesia tenía lamentablemente, era de entenderse. A veces tampoco podemos analizar totalmente la dictadura bajo nuestro contexto actual, porque entendemos cómo caían también en desgracia los desafectos al régimen, cómo dejaban de visitar lugares e instituciones. Yo trabajé en un artículo que se llama, creo que lo voy a tocar un poquito más adelante, La familia de Carmen Natalia antitrujillista, y entonces hablo un poquito de esto. Dentro de las cartas a Trujillo, entonces tenemos 3 cartas sumamente importantes dentro de la correspondencia. Ahora bien, aquí hay una de ellas, y esta carta va a tener sobre todo la correspondencia con el secretario particular del dictador, con Telésforo Calderón. Ahora bien, él le va a dar respuesta a las 3 cartas de Carmen, pero Carmen Natalia, que es bastante inteligente desde la primera carta, le dice a el secretario particular: usted sabe que no tiene la potestad ni la facultad de intervenir la correspondencia privada del presidente, y mucho menos tratándose de estos asuntos, es decir, de asuntos de oposición. Entonces vamos por ahí. Vamos a ver un fragmento de esta carta con fecha del 28 de febrero de 1947. Dice: represión familiar es lo que se analiza, política y gubernamental. El gobierno está persiguiendo a sujetos no gratos a la dictadura. Por lo tanto, la condición del desalojo es predominante en esta carta. Ya es el 4º párrafo donde Carmen dice
que no es posible vivir en el país. ¿Cuáles son las situaciones que explica? Entonces aquí tengo una copia de la carta. Dice: señor presidente, me permito exponer a usted lo siguiente. Mi hermano José Antonio Martínez Bonilla fue destituido del empleo que durante más de 2 años desempeñó en la Lotería Nacional. Y por ahí sigue. En el segundo párrafo, mi hermana Carmen Julia Martínez Bonilla entonces dice aquí, fui separada de su cargo de maestra del Colegio Santa Teresita y bajo amenaza y represiones particulares. Continúa el tercer párrafo. Mi hermano Andrés Martínez Bonilla fue expulsado del colegio. Cuarto párrafo. Quien suscribe fue despedida del desempleo que durante 10 años he desempleado. Entonces esta carta narra a cómo a todos sus familiares les van quitando, como ella dice, la única forma digna de cualquier ser humano sobrevivir: el trabajo honesto. Y es por esto que a partir del 1947 empieza a solicitar, mediante otra carta que le dirige a Trujillo, el pasaporte de todos sus familiares, a partir de que lo van a acorralar a la pobreza, a hacer desafectos, a que no les visitan, como me decía Isabelita, la hermana de Carmen Natalia, la situación que era tan difícil, porque a veces ni siquiera podían salir, porque los calieses les perseguían. ¿Cómo le pagaban a las mujeres, como le decimos nosotros, las mujeres de las calles? Le pagaban para cuando Carmen saliera, vociferarles un sinnúmero de palabras. Y la librería que luego entonces decide poner ante esta situación de precariedad, amanecía casi siempre llena de piedras. Entonces era una situación bastante angustiante. Bien, ahorita les decía cómo las expediciones se van a constituir en parte de la resistencia militar. ¿Cómo yo me doy cuenta y puedo analizar el discurso literario de Carmen Natalia a partir de los hechos históricos? Empiezo entonces por las expediciones. ¿Escribió Carmen algo acerca de las expediciones? Entonces tenemos la expedición de Luperón aquí, déjame ver, aquí está. Dice: de derecha a izquierda, Horacio Julio Ornes, Tulio Arbelo y José Rolando Martínez Bonilla, el hermano de Carmen Natalia, viene entonces en la expedición de Luperón en el 1949. Imagínense ustedes si la situación familiar de Carmen Natalia era crítica. ¿Qué va a pasar cuando la dictadura se da cuenta que un hermano de los Martínez Bonilla llegó en esa expedición? Entonces, estos son los sobrevivientes, porque los demás, ustedes saben la suerte que van a correr. Ahora bien, a partir de este momento que me dice Isabelita y me contaba también Maricusa, bueno, las dos familias, nosotros éramos muy cercanos, porque Maricusa también vivía en el arzobispo Noel. Y entonces me dice, no, nosotros vivíamos, los muchachos vivíamos dentro de una casa y de la otra, porque nuestros padres eran muy amigos. Cuando sí se confirma por la prensa que son los muchachos que lo hicieron prisioneros y que 2 de ellos están vivos, entonces las cosas se pusieron terribles,
porque la visita a la cárcel, cómo se manejó la prensa internacional, las cosas que le hicieron creer, los interrogatorios. Entonces, la expectativa que existía respecto a esta expedición. Ahora bien, viene en esta expedición un gran amigo de Carmen de la niñez, que entonces es decir, muere en esta expedición. Se llama Salvador Reyes Valdés, y el poema dice así, una partitura: amigo, compañero, hermano, hermano por esta carne innata del espíritu, por esta sangre limpia de la idea, porque empujamos la misma mole que aplasta el pensamiento. Te trajo el mismo sueño que soñamos despierto a toda hora, el sueño aquel que nos hinchó las venas y nos punzó las carnes como aguda saeta, donde la muerte te besó en la boca y te sorbió la voz, donde tus ojos se volvieron duros como el silencio, te clavaste en tu carne con gesto de bandera para la eternidad. Entonces, a partir ya de los sentimientos y de lo que significaba, se conocían los expedicionarios, cómo habían planeado esto. Entonces Maricusa dice, nosotros sabíamos que la expedición venía, lo que no sabíamos era la fecha. Ahora bien, otra expedición, como decimos, prácticamente la gota que va a derramar el vaso y que va a durar tanto tiempo, del 49 al 59, 10 años, para poder organizarse una expedición armada, reunir las armas, es decir, volver otra vez a ver qué se iba a hacer con esta situación. Acerca de esta expedición, Carmen escribe el poema Elegía a los mártires de Constanza, Maimón y Esterondo. Hace justo una década, los soldados inminentemente apoyaron el pie en un fugaz regreso. Es muy difícil, sobre todo para mí, trabajar la resistencia desde el punto de vista de conocer los escritos de Carmen Natalia, porque llegó un momento, y les confieso, en el proceso de investigación, los que son docentes, escriben, tienen familia, y uno hace como de todo a la vez. Entonces yo tenía que escribir de noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, revisar el pensamiento de Carmen Natalia, ver qué pasaba. Y llegó un punto que en la noche me daba miedo escribir, me daba escalofrío. Y yo entonces un día me senté muy seria, así como hablo ahora con ustedes. Entonces le digo, Carmen Natalia, así no vamos a poder. No, vamos a ponernos de acuerdo, porque tú sabes que tengo que reivindicar el aporte tan grande que has hecho al pueblo dominicano. No puedo tener miedo para escribir. ¿Por qué yo digo que me pasó esto? Sobre todo si aquí tenemos teatristas, los teatristas saben que cuando uno caracteriza un personaje que vivió, sobre todo, es muy difícil la interpretación en un escenario, porque la presencia de ese personaje, al fin y al cabo, es como si estuviera con uno. Entonces hicimos las paces, y entonces ya era como un permiso que me otorgaba de seguir indagando en su vida.
Y es algo también, yo diría, lógico. Yo no me imagino a nadie hurgando en mi casa y en mis papeles. Ustedes tampoco, ¿verdad? Se sentirían como intimidados. Ahora bien, otro poema que escribió Carmen Natalia es Oda Heroica a las Hermanas Mirabal. Antes de pasar a él, quiero mencionar algo. Cuando escribe Elegía a los mártires de Constanza Maimón y Estero Hondo en el 59, Carmen Natalia no estaba en el país. Lo escribe desde el exilio, desde Puerto Rico, porque lograron una amnistía política a partir del enfoque internacional que tenían puesto en la dictadura. ¿Qué va a pasar con los sobrevivientes? Y entonces Trujillo, muy inteligente, para darse esos aires de democracia y de libertad, entonces les permite salir del país a los que sobreviven. Y es la forma que la familia de Carmen Natalia consigue exiliarse en Puerto Rico y salvar sus vidas. Entonces vamos aquí en este poema, Oda Heroica a las Hermanas Mirabal. No hubo blancura igual a su blancura, carne hecha para el beso, fue pasto de las balas. Las Mirabal cayeron bajo el plomo cobarde. Y otra parte dice, el ojo de la bestia le siguió la pisada, ojo y pluma la espalda, como hacen los cobardes. La tierra abrió los brazos para ceñir sus cuerpos. Las Mirabal cayeron taladas como árboles. Entonces, este poema también se puede analizar a partir de la resistencia. Algo que yo les quería o les quiero todavía explicar es que para trabajar a Carmen no solamente podemos hacerlo en una conferencia, porque nos falta todavía trabajar a Carmen Natalia como una de las líderes del movimiento de la Juventud Democrática. Algunos dirán, es muy fácil escribir desde su casa. Pues no. Carmen no solamente fue una poeta de la resistencia, Carmen es líder del movimiento de la Juventud Democrática. Entonces, ¿cómo lo descubro? A partir del periódico del PSP, a partir de los periódicos de la Juventud Democrática. Cuando analizo las células anónimas que tenían para continuar a partir de este periódico divulgando las ideas de libertad. Este periódico, sobre todo en el 46 y en el 47, yo digo que siempre fue una estrategia del dictador, aperturar para ver dónde estaban los enemigos, y entonces regresan algunos exiliados, creen que es verdad, todo el mundo puede decir lo que quiera y escribir lo que quiera, pero entonces es sobre todo para ubicar a los enemigos o los opositores al régimen. En este periódico, ustedes no lo pueden ver bien, está José Antonio Bonilla Martínez, un hermano, el otro hermano de Carmen Natalia, y entonces ahí está el titular: a 20 días de unas elecciones que no podrán ser libres, los encarcelaron a todos, a los jóvenes, para que no continuaran diciendo si iba a ser fraudulenta, si era una dictadura. Y entonces ellos se proclaman como un movimiento de jóvenes que buscan la libertad, que van a velar sobre todas las células por los acontecimientos que van sucediendo, cómo pasan las noticias al comité central, y entonces están digregados dentro de todo el país. Y para finalizar, para no cansarle, ¿verdad? Porque se supone que después tenemos que hablar, Carmen,
como movimiento de la Juventud Democrática en otra conferencia. Quiero agradecer a la familia de Carmen Natalia. Algunos están compartiendo con nosotros vía Facebook. Gracias a Carmen Elsa, la nieta de Carmen Natalia. En esta foto está Isabelita, hermana de Carmen, murió hace unos años, lamentablemente. Pero sí, esta experiencia, ese abrir del corazón de la familia de Carmen, nos va a permitir tener, sobre todo de fuentes primarias y a partir de los documentos, parte de la historia que se desconocía. No se puede hablar de dictadura sin hablar de Carmen Natalia. Así que agradezco, esto fue la puesta en circulación del libro en el 2018, que la familia de Carmen nos acompañó en Puerto Plata. Este momento ya es para agradecer a todas esas grandes mujeres que desde el inicio de esta investigación, Chiqui Vicioso, Ilonka Nacidit, Luisa Navarro, que ha sido mi mentora y una mujer extraordinaria, muy buena investigadora. También a todos aquellos que fueron parte del proceso, que en algún momento me dieron la mano, el mismo Tomás, que se encuentra aquí con nosotros, un amigo incondicional, un grande intelectual. Gracias a todos los que hicieron posible este proceso de investigación. Gracias a todos ustedes que hoy me acompañan, y todos grandes intelectuales que permiten que yo encienda mi luz en ustedes, porque si ustedes no me enseñaran, no dejaran que yo aprendiera de ustedes, no sería entonces posible esta investigación. Así que gracias a todos. Gracias. Ciertamente nosotros somos los que tenemos que decir gracias, pero decirle gracias a Yuri, quien en esta mañana nos ha traído esta conferencia, que como ella citaba al final, es una luz que se enciende y que nos motiva a conocer más de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestras heroínas. Y la Biblioteca Nacional, bueno, pues levanta esta antorcha en este día y les comento, pueden tomar sus asientos, que esta sala se llama Aida Cartagena Portalatín, pero también nosotros tenemos otra sala, un salón de tertulia, que se llama Carmen Natalia. O sea que la Biblioteca Nacional también está recordando continuamente a estas grandes mujeres, a Carmen Natalia, que es la que traemos el día de hoy, la tenemos como un recordatorio y como un orgullo de todos nosotros. Y hablando de orgullos, permítanme decirle lo siguiente: en el chat de la conferencia, de la transmisión que estamos haciendo en vivo, hay muchos estudiantes orgullosos. Me decía el encargado de comunicaciones que hay más de 200 comentarios de estudiantes y de personas que están conectadas diciendo, muy bien, voy a leer algunos, muy bien, profe, felicidades, y me llena de mucha satisfacción porque sus estudiantes han recibido de ella, evidentemente, su sentir y su compromiso con esto. Y bueno, y son multiplicadores. Por ejemplo, alguien dice, Gabriela Moscoso, muchas felicidades, profe, usted es una gran mujer y un ejemplo a seguir. Bendiciones, profe, excelente maestra, con bastante conocimiento de la historia. Solo leer 3 de los tantos comentarios que están ahí. Tienen un 100 ganados esos estudiantes, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, querida Yuri, por acompañarnos, por traernos esta conferencia. Y yo sé que muchas personas querrán conocer un poco más de esta conferencia, y la buena noticia es que el libro que motiva esta conferencia está a la venta y estoy segura que la autora está disponible para, digamos que, dedicarlo a todos ustedes. Ya para finalizar, quiero hacerle 2 anuncios. El primero son anuncios y más bien invitaciones. El primero es
que están todos invitados, los presentes en esta sala y los que nos están viendo a través de las redes sociales, a un taller sobre dramaturgia que se estará dando esta noche a las 7 de la noche, para ser precisos, y está a cargo de don Iván García Guerra. Tendrá tres días, 3 semanas, empezando hoy, aquí en la Biblioteca Nacional, en esta sala, pero también a través de los canales digitales. Y en la segunda invitación es que la Biblioteca Nacional todos los meses celebra una conferencia con motivo de su 50 aniversario. Y para este mes tenemos la conferencia a cargo del doctor Fidel Muni, quien nos estará hablando en torno al pintor Paul Giudicelli a propósito del centenario de su nacimiento. Esta conferencia será el miércoles 24 de este mes a las 11 de la mañana en esta misma sala. Finalmente, gracias a todos por la gentileza de su presencia. Seguimos abiertos a todas nuestras actividades, así que lo veremos pronto. Gracias.